algo por sí mismo, que no es apatronado muchas veces, salvo en excepciones como las jerarquías militares o parecidas, digamos, supone un trabajo sumamente fino y difícil. Nosotros simplemente lo comparto, estamos en ese proceso, estamos leyendo, estamos buscando y en el fondo tratando de nutrirnos por una parte del material antropológico que curiosamente tampoco ensucia la realidad, porque muchas veces te lo presenta, y eso es un poquitito la crítica que se puede hacer a textos como el de Magnus Kurz, que para nosotros es importante el trabajo de él sobre la persona mapuche, si bien él estudia a hombres, adultos, etcétera, pero sí nos da ciertas luces respecto de esa autonomía, esa necesidad de socializar de cierta forma, etcétera. Pero claro, cuando uno lee esos textos también se imagina en un mundo que está como fuera de la realidad chilena, con este neoliberalismo, o sea, por lo menos digamos en el libro o los textos más conocidos de él. Y nada, simplemente quería compartirles que en el fondo nosotros estamos en el proceso de recopilar información y buscar en el fondo cómo se materializa o cómo finalmente podemos entender estos sujetos que emergen hoy y que las categorías muchas veces más simplistas típicas de ciencias sociales nos limitan muchas veces más que lo que nos están iluminando. Entonces tenemos que armar nuestro propio rompecabezas de cómo están convergiendo por una parte estos principios multicultural, neoliberal, etcétera, con este ser mapuche que se transmite intergeneracionalmente y que si bien ha cambiado radicalmente muchas de esas cosas que están ahí. Así que eso es simplemente compartir la inquietud, y por eso me interesa muchísimo también ver los hallazgos de lo que vino atrás. Hay otra cosa, siguiendo la línea del pensamiento de Marvel, que es muy importante y que se lo olvida a la gente. Lo que yo estoy metido ahora ahí es un infierno, pero tratar de sobrevivir, es la escritura. La escritura. El traumatismo de la oralidad de la escritura, el proceso de transferencia, que por eso me interesa el trabajo de ustedes, porque en la escuela se produce, las implicancias de eso son enormes. Y que también tiene que ver con esto que dice Marjorie de integrar la visión del sujeto en un mundo donde no existía la escritura y ahora existe la escritura y tiene unas implicancias enormes en términos de la transmisión, de la circulación, del individualismo. Tú puedes leer solo, pero no puedes escuchar un mito solo. Entonces hay una serie de elementos que complejizan enormemente esta constitución del sujeto que se hace referencia a la Marjorie, que es súper sofisticado y creo que hay cierta ingenuidad de repente en algunos autores de estos procesos ultra complejos. Tomando un poco también lo que dice el profesor, la figura como de las contradicciones con los sujetos jurídicos que van pasando, o sea, en el caso de las comunidades que están en proceso de recuperación de tierra y que sí han tenido recuperación de tierra, la sucesión, el tema de quién es el adulto y por lo tanto quién es el depositario de la tierra recuperada, son adultos. Bueno, y los adultos en el caso de comunidades rurales empiezan desde cuándo, y eso si lo miramos desde una perspectiva étnica o más de una perspectiva etnopolítica, con cabros que ingresan al movimiento estudiantil cuando tienen 11, 12 años, y la sobreexposición mediática que de eso se hace, y por lo tanto las consecuencias de esa sobreexposición en agresiones concretas y en también vivencias y en socializaciones de todo tipo, y desde ahí también un enfrentamiento con lo escrito distinto a o sea, lo necesario que es saber leer y escribir y tener todo el bagaje para este espacio político. Hay un ejemplo muy relevante de eso, que en uno de los liceos con educación intercultural bilingüe vimos que no había profesor de Mapudungun hablante. Entonces ese profesor que fue encargado de esas clases tenía que ir a unos talleres, aprender lo que tenía que escribir para los estudiantes y el fin de semana, y durante la semana reproducir eso en forma solamente escrita. Y eso es esa forma de educación intercultural.
Impresionante. Oh, no es la forma. Si hay tiempo, puedo insistir sobre un punto, el tema más, el núcleo el carácter de la noción de persona, la idea del individuo, individualismo, que se realzó desde el comentario nuevamente de Marjorie, y a lo mejor pedir que ustedes también desarrollen en la medida de lo posible esa noción de coyuntura que a lo mejor por lo que recuerdo afirmaban algo que es una zona de posibilidades, que a lo mejor nos permitiría precisamente distinguir lo que son estos procesos a lo mejor de raigambre más profunda del individuo, que yo tendería de manera abuelo de pájaro, porque yo no es mi terreno, pero que es un individuo sujeto local que se configura como individuo a partir de la resistencia, resiste y se corta su individualidad a la medida que resiste, se define, se posiciona. Eso me parece que podría ser una lectura en profundidad como de la larga duración, y el otro es el individualismo del que es propietario de algo único, que no es compartido y que además se invierte en sí mismo, esa idea del empresario de sí mismo, el sujeto que aparece en los testimonios que ustedes citan, que por ejemplo la idea de surgir, ¿no? Su idea de surgir está muy ligada al emprendimiento, y el emprendimiento está ligado al invertir sobre el capital individual. Ahí yo creo que hay quizás dos ángulos de lectura para escindir qué es el individuo, esa raigambre más profunda, y el individualismo que es de los años 80 quizás, que comienza a emerger como génesis de los 80. Sí. Bueno, sí, tomándolo así de una manera muy puntual, podemos decir que en los documentos del programa Orígenes, creo, una de las razones por el programa de Orígenes fue para mejorar el nivel de capital humano entre los grupos indígenas, ¿no? Que desde una perspectiva muy neoliberal de la noción de capital social que venía a través del Banco Mundial, yo he escrito todo un libro sobre el uso del capital social por un proceso de formación de etnodesarrollo, ¿no? Y las formas en las cuales las tradiciones indígenas en Ecuador y Bolivia se analizaron por los economistas del Banco Mundial como una forma de capital social, que por un lado dejaba forjarse relaciones entre los grupos, los movimientos indígenas de esos países que buscaban fondos que les dejaban salir un poco de la relación con el Estado, pero a la vez había muchas condiciones impuestas por los mismos programas de etnodesarrollo que ponían mucho énfasis en la reproducción de unas tradiciones que realmente era solamente una parte de la realidad de los indígenas ahí. Entonces sí, es una cuestión de no solamente hay un discurso de invertir en las comunidades, pero que también invertir en las comunidades indígenas ya viene con otro sentido, otro contenido que influye en la formación misma de los programas, que es importante. Sí. Y las expectativas también que vienen atrás, ¿no? Son muy relacionadas con esto. Sí, un poco, como ya para cerrar el círculo definitivamente, hay que pensar que quien educaba en la Araucanía eran misiones, ¿no? Salesianas, capuchinos, franciscanos, claro. Donde el sentido de las cosas era, ellos lo llamaban cristiano, curiosa expresión. Y evidentemente esta evolución de la educación laica del sello neoliberal genera un quiebre que para los mapuches sigue siendo duro, ¿no? Porque el sentido de la educación misional es otro, ¿no es cierto? Pero en esta máquina feroz que impone la dictadura,
se nos olvida eso, que cuando estaban las cosas un poco centradas en otras Sí. cuestiones. ¿sí? Sí. Y claro que una de las iglesias siguen teniendo un rol, ¿no? Sí, la claro. diversidad, digamos, Todavía. del Y ahí hay paisaje, unas del tensiones. castillo. Exacto. Mm. Sí. Bueno, yo por lo menos me tengo que ir pronto, así que muchísimas gracias por No, No, gracias ustedes. a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por estaremos pendientes de los resultados, publicaciones. Sí, por favor. Sí, bueno, les enviamos. Esperamos la publicación de Sí. urgencia. Listo. Bueno, Muchas gracias. Gracias.